Vamos a estudiar con nosotros la Biblia, la palabra de Dios. Haremos un viaje a través de este libro maravilloso que transforma nuestras vidas. Bienvenidos a este curso bíblico, Comunidad María Mediadora. Sean todos nuevamente bienvenidos a nuestro encuentro bíblico. Continuamos con nuestro curso bíblico de la Comunidad María Mediadora, formación para todos los que van en este proceso de crecimiento de la mano del Señor, siempre buscando estar más cerca de Él, conociéndolo, aprendiendo qué quiere de nosotros, descubriendo cuál es ese mensaje de salvación. Biblia, historia de salvación. Biblia, biblioteca, conjunto de libros donde está condensada toda esa historia de nuestra salvación. Salvación de un pueblo de Israel que es la simiente, que es el germen de lo que somos nosotros hoy. Somos Iglesia Católica, somos un pueblo que peregrina, un pueblo que camina de la mano del Señor en este desierto de la vida, llamémoslo así, donde el Señor se va manifestando, donde en todas las situaciones que se van presentando en nuestra vida, también en las adversidades, en las necesidades, un Dios que acompaña, un Dios que protege, un Dios que con su presencia nos va bendiciendo. Como se los he dicho, esa es la historia de salvación, es lo que Dios ha hecho siempre por nosotros, lo que nos cuenta la Biblia, lo que nos cuenta la palabra de Dios y lo que continúa ocurriendo en el mundo de hoy. Nunca vaya a olvidar, la palabra de Dios es viva y eficaz, es actual, su mensaje permanece. Lo que Dios hizo con el pueblo de Israel hace muchísimos y muchísimos años atrás, es lo mismo que continúa haciendo hoy con nosotros, haciendo un pacto, haciendo una alianza, fidelidad con nosotros y una exigencia también de fidelidad de parte nuestra para con Él. Eso es lo que estamos estudiando. Qué bueno encontrarnos, qué bueno saber que ustedes están allá sentados en el salón parroquial, en la casa, en una de las familias, con amigos, con líderes, en la comunidad, en fin, en ese lugar que el Señor nos ha ido regalando para que profundicemos, para que sigamos creciendo de su mano. Biblia en mano, espero que todos estén allá con la palabra de Dios en su mano, porque la vamos a leer, la vamos a escudriñar, vamos a mirar qué es lo que el Señor tiene allí para decirnos. Entonces, estamos en el primer módulo de nuestro estudio, estamos en el primer segmento que es el Pentateuco, desde el Génesis hasta el Deuteronomio, desde los orígenes hasta los albores de la tierra prometida. Después de haber visto en el encuentro pasado unas generalidades del libro, del segmento o del módulo del Pentateuco, los invito y les doy la bienvenida para que nos adentremos en el libro del Génesis, primer libro de la Sagrada Escritura. Soñemos y pensemos y proyectémonos en este curso bíblico cuando estemos abriendo nuestra Biblia, no aquí, donde la tenemos hoy, en el libro del Génesis, sino cuando la tengamos aquí al final, en el libro del Apocalipsis. Allá llegaremos. Esa es nuestra meta, ese es el punto de llegada donde aspiramos terminar nuestro curso bíblico, y por eso vamos a ir paso a paso, vamos a ir punto por punto y sobre todo aprendiendo cosas muy concretas, enseñanzas de cada uno de estos libros bíblicos. Entonces, al libro del Génesis lo vamos a llamar el libro de las promesas. Yo como profesor que soy del Seminario Mayor, donde se forman los futuros sacerdotes, siempre me preocupo porque cada tema que les enseño de la Biblia lleve un título, porque en ese título está condensado todo. Cuando usted piensa en el título, esto después lo vamos a tener todo por escrito, cuando usted allá en su módulo tome el título que vamos siguiendo, pues usted ya sabe por dónde es que va. Estamos estudiando el maravilloso mundo de la Biblia, curso bíblico de nuestra Comunidad María Mediadora, estamos en el módulo de Pentateuco y vamos a iniciar con el libro del Génesis, que lo vamos a titular el libro de las promesas. Y de una vez les voy a decir por qué se titula el libro de las promesas.
Porque ¿dónde está el centro del asunto y el quid? Atención, ni siquiera en la creación del universo, ni siquiera en la creación del ser humano, ni siquiera en el pecado original. Les menciono esos temas porque cuando nosotros pensamos en el libro del Génesis, necesariamente pensamos en esos temas, porque hemos leído los 2 o 3 primeros capítulos del libro del Génesis, pero resulta que allí hay mucho más. Cuando llegamos al capítulo 12, donde está la llamada a Abraham para que forme un pueblo, que será el pueblo de Israel, el pueblo de la propiedad de Dios, hay una promesa en 2 partes. Esa promesa es que Dios le dará al pueblo que Abraham forme, le dará descendencia abundante, como las arenas del mar, como las estrellas del cielo, es decir, incalculable, mucha descendencia, y les dará una tierra, la tierra que van a habitar, la tierra donde vivirán en plena prosperidad. Por eso se llama, o lo vamos a llamar nosotros aquí en nuestro estudio, el libro de las promesas. Si usted quiere allá en su Biblia, cuando empieza el libro del Génesis, póngale ese título allá con su lapicero. El libro del Génesis es el libro de las promesas. Contiene 2 promesas. Promesa de descendencia abundante para el pueblo de Israel, para Abraham, que es el fundador de ese pueblo, lógicamente con la mano de Dios, y promesa de tierra, la tierra a la que van a llegar, que es la tierra prometida, que como ya saben ustedes, se vislumbrará ya cuando esté terminando el libro del Deuteronomio y cuando pasemos al segundo módulo de nuestro estudio. Por eso lo vamos a llamar el libro de las promesas. Hoy vamos a ver un poquito las generalidades del libro del Génesis, cómo lo podemos dividir, cuáles son los principales temas que maneja y lógicamente cuál es la enseñanza concreta y central que tiene para nosotros, que como lo dijimos en el encuentro anterior, aquí lo vamos a llamar mensaje teológico, que es la enseñanza religiosa, la enseñanza para nuestra vida, el mensaje central también para el mundo de hoy. El libro del Génesis lo vamos a dividir como en unos grandes temas, ya los vamos a decir a continuación. Y hoy vamos a hablar entonces un poquito de sus generalidades, cómo está dividido, cuál es el mensaje que tiene, y vamos a estudiar el primer gran tema, que es precisamente el de la creación, que es solamente el primer gran tema, porque después vendrá otro tema muy importante, que es todo lo referente, lo relacionado con la época patriarcal. Entonces, vamos a recordar lo que dijimos en nuestro encuentro pasado, cuando hablamos así muy someramente y muy rápido de cada uno de los libros que conforman el Pentateuco. Ustedes se acuerdan que dijimos su nombre y por qué se llama así. Ustedes recuerdan que cuando mencionamos el Génesis, el primer libro bíblico, dijimos que se llama así porque es el libro de los orígenes, y hablamos de 3 realidades concretas: origen del universo, origen del ser humano y origen del pueblo de Israel. Por eso se llama Génesis. Génesis quiere decir inicio, quiere decir origen. Usted dice el Génesis de tal cosa, quiere decir cuando comenzó, cuál fue el inicio. El Génesis nos habla entonces de los orígenes del universo, del ser humano y del pueblo de Israel como tal. Usted va a tomar su Biblia y va a mirar cuántos capítulos tiene el libro del Génesis. Allá, miren allá donde están reunidos en este momento, siguiendo nuestro curso bíblico, a ver quién lo encuentra primero, cuántos capítulos tiene el libro del Génesis. ¿Se han dado cuenta allá, mirando en sus Biblias, que tiene 50 capítulos? Una buena extensión. No todos los libros bíblicos son iguales de extensos. Vamos a mirar por allá en el Nuevo Testamento, por ejemplo, una de las cartas de San Juan, que tiene un solo capítulo. No tiene más, tiene un solo capítulo. Es una cartica, dicen los estudiosos de la Biblia. El libro del Génesis tiene 50 capítulos. ¿Cómo lo vamos a dividir para nuestro estudio? Lo vamos a dividir
en dos partes. Cuando usted coge un libro allá en su casa para leerlo, usted mira cuántas partes tiene, cuántos capítulos tiene y es más fácil para la lectura. Entonces el libro del Génesis lo vamos a leer en dos segmentos. Esos 50 capítulos los vamos a dividir en dos segmentos. No son iguales. No crean que es del 1 al 24 y del 25 al 50, o del 1 al 25 y del 26 al 50 para que quede ahí equilibrado. No, señor. El libro del Génesis lo vamos a dividir por temas y tiene dos grandes temas. La primera parte ocupa del capítulo 1, lógicamente desde sus inicios, hasta el capítulo 11, los primeros 11 capítulos. Esos primeros 11 capítulos nos hablan de la creación. Nos hablan de la creación. Cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó al ser humano y cuando el ser humano empezó a salirse del camino de Dios y Dios a volverlo a introducir, a volverlo a meter por el camino. Entonces dirán los expertos en Biblia que los primeros 11 capítulos de la Biblia nos hablan de la creación y la recreación, una nueva creación. Ustedes se acuerdan ya de una serie de acontecimientos que hay ahí. No es solamente la creación del universo y del hombre y la mujer. Luego nos va a hablar de la primera caída, todo lo de la serpiente allá en el capítulo 3, cuando estaban en el paraíso terrenal. Ya lo vamos a estudiar un poquito más. La nueva oportunidad que Dios les da después de que los expulsa del paraíso. Entonces viene la historia de Caín y Abel, viene la historia del diluvio universal, viene la historia de la torre de Babel, sobre todos esos acontecimientos, y ya vamos a decir una palabrita de cada uno de ellos. Entonces, creación en los dos primeros capítulos, dos relatos de la creación, que ustedes ya muy juiciosos como son y muy responsables han hecho la tarea y los han traído leídos para este encuentro del día de hoy. Nos habla luego de Caín y Abel, cuando se da el primer fratricidio, el hermano que mata a su hermano por envidia y porque cree que el otro es más agradable a Dios, como lo vamos a ver un poquito. Luego nos va a hablar del diluvio universal, que no es castigo ni es destrucción, es la nueva oportunidad que da Dios de volver a comenzar. Luego nos va a hablar de la torre de Babel, cuando el ser humano quiere creerse Dios y quiere estar por encima de Dios y quiere hacer un mundo sin Dios, soberbia. Y luego ahí ya nos deja listos para la segunda gran parte, que va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50, que nosotros lo vamos a llamar historia patriarcal, porque patriarca significa padre, y entonces están los primeros padres, Abraham, luego vendrán sus hijos, Isaac, Jacob y toda la descendencia, con una tarea concreta, que es formar un pueblo que será, como ya lo dijimos, y por eso lo llamamos libro de las promesas, que será abundantísimo, incalculable en descendencia y que terminará llegando a la tierra prometida. Entonces, dos grandes partes, libro del Génesis, capítulos 1 al 11, capítulo 12 al 50. La primera parte, creación. La primera parte, creación, capítulos 1 al 11. Segunda parte, muy extensa, 12 a 50, historia patriarcal, historia de esos orígenes. Ustedes ya se lo saben a memoria, hay cosas que reitero y repito mucho porque pedagógicamente es lo que nos interesa aquí en el curso bíblico de la comunidad María Mediadora, que quede muy en la mente y en el corazón de ustedes. Hay cosas que yo repito mucho. Entonces miren, si hemos dicho que el Génesis es creación del universo, ustedes váyanlo repitiendo allá en voz alta porque ya se la saben, creación del ser humano y formación del pueblo de Israel o creación del pueblo de Israel. Ya ustedes deducen que los primeros 11 capítulos, que son la primera parte del libro del Génesis, nos habla de las dos primeras creaciones, del universo y del ser humano.
mientras que del capítulo 12 al 50 nos habla de la formación o creación o de los orígenes del pueblo de Israel. Entonces miren ustedes, desde el 12 al 50 el autor sagrado se va a ocupar solamente del último tema de los tres que nos muestra el libro del Génesis, que es orígenes del pueblo de Israel. Aquí lo vamos a llamar historia patriarcal, y ya en nuestro próximo o en el próximo, después del siguiente encuentro, vamos a entender por qué. Centrémonos entonces en la primera parte. Vamos a ocupar este resto de tiempo de este cuarto encuentro solamente a hablar de la primera parte, que lo llamamos creación, historia de la creación, del universo y del ser humano. Tenemos dos relatos en el libro del Génesis sobre la creación. Es muy especial. Usted coge su Biblia en el inicio, en el libro del Génesis, y se encuentra con que el capítulo primero hasta el capítulo segundo, versículo 4, es un primer relato de la creación, que es el famoso relato en 7 días. Va contando uno a uno en los días qué fue lo que hizo Dios. Mientras que el segundo relato utiliza otro estilo, que es cómo Dios va creando todo, va creando las cosas, va creando, hasta que crea también al ser humano. Y ya no tanto en 7 días, sino de otra manera, mostrándonos que al final todo lo ha creado para que el ser humano haga buen uso, para que disfrute, pero sobre todo para que administre toda esa maravilla que Dios le ha dado. ¿Por qué hay dos relatos? ¿Se contradicen? Claro que no. ¿Son iguales? Tampoco. Se complementan. Recuerden que la Biblia es un mensaje de salvación, y lo que tenemos allí es un mensaje para nuestro crecimiento espiritual, y nos quiere mostrar la palabra de Dios cómo llegar al cielo. No son teorías científicas necesariamente, posee una verdad de fe que nos quiere dar respuesta a una serie de preguntas. Entonces vamos a ubicarnos como en ¿a qué responden estos primeros capítulos del libro del Génesis antes de entrar a leerlos y a mirar un poquito con respecto a la tarea que yo les dejaba la vez pasada sobre lo de bueno? Vio Dios que era bueno después de cada día de la creación, y donde le aumenta un pedacito que espero que lo hayan descubierto allá leyendo en sus Biblias. Y luego, cuando creó al ser humano, qué mandato le dio y qué regalo le dio. Vamos a ver, y ustedes allá van a comparar entre ustedes si le dieron al asunto, si se ganaron la primera nota buena por haber dado una buena respuesta a estas preguntas que hemos dejado. Antes de eso, ¿a qué responden estos primeros capítulos del libro del Génesis? Vamos a concentrarnos un poquito en esta historia que es muy interesante. Acuérdese que vamos a leer la poderosa palabra de Dios a manera de historia. Ustedes siempre van a quedar como antojados de lo que va a seguir después. Entonces empecemos a meternos en todo el relato para que descubramos a dónde queremos llegar. Es muy sencillo. Vamos a ubicarnos en una época posterior a la creación, mucho después. ¿Por qué quedó plasmado en la primera página de la Biblia, en el libro del Génesis, toda esta historia de la creación? Resulta, lo veremos cuando estudiemos los libros históricos, terminado el Pentateuco, resulta que hubo una época en la historia del pueblo de Israel que estaban muy bien en Jerusalén, en la ciudad santa, tenían el gran templo, tenían las murallas de la ciudad, estaban muy bien organizados, todo muy bien. Pero entonces ese pueblo rompió la alianza con Dios. No era primera vez, pero esta vez fue más grave. ¿Qué hicieron?
empezaron a ser infieles a Dios. Y ustedes ya saben que cuando la Biblia nos habla de infidelidad a Dios, nos habla de adorar falsos dioses. Los reyes de aquella época, estamos hablando por allá del siglo VI antes de Cristo, los reyes de esa época se aliaron con otros, empezaron a adorar falsos dioses. Entonces vino un imperio superior que se llama Babilonia y atacó a Jerusalén, destruyó la ciudad, mataron a muchos, arrasaron con todo y a los principales, así dice la Biblia, es el término que utiliza, a los líderes, a los principales de la ciudad, se los llevaron al exilio, los sacaron de su tierra, los esclavizaron, los dominaron, perdieron su arraigo. Entonces el pueblo de Israel que está exiliado, que salió de la tierra que Dios les había prometido, empieza a hacerse una pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Qué pasó? ¿En qué fallamos? ¿Por qué fuimos sacados de nuestra tierra? ¿Por qué estamos exiliados? Miren, yo les digo esto que es muy bonito. En últimas, toda la Biblia se escribe de esa manera, como respuesta a interrogantes. Es una reflexión teológica, con una base histórica, con una serie de datos que son reales, con una verdad que posee allí, pero está respondiendo a interrogantes. Entonces el pueblo de Israel se pregunta por qué estamos exiliados. Y como respuesta recogen toda una tradición. Acuérdense que primero es oral y luego empieza a dejarse por escrito. Entonces ellos empiezan a recordar cómo de generación en generación les habían transmitido la historia de la creación. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, bueno, estábamos en un paraíso, estábamos en una tierra perfecta, vivíamos aquí como lo máximo, como reyes, y somos sacados de aquí. ¿Por qué ese paso del paraíso al exilio? ¿A qué horas perdimos el derecho a estar en nuestra tierra viviendo muy bien? Entonces, el libro del Génesis, sus primeros capítulos, recuerden, del capítulo 1 al capítulo 11, que es la historia de los orígenes, se escribe para narrar cómo Dios nos puso en un paraíso terrenal, cómo Dios nos puso en una tierra perfecta, cómo Dios organizó todo de manera maravillosa para que seamos felices, para que vivamos bien, para que estemos en paz, para que progresemos, para ser como protagonistas de su providencia. Y cómo Dios nos pide obedecerle. En el momento en que le desobedecemos, perdemos como todos esos privilegios que Él nos ha prometido. Miren lo bonito. Y como yo les digo a ustedes que la Biblia es actual, es viva, es eficaz. Yo quiero que allá, en su grupo, en su red, en la familia, allá donde está reunido, empiecen a pensar en esta realidad. Cómo todo esto es tan actual y cómo todo esto que nos dice la Biblia es para nosotros hoy, en este momento, en las circunstancias que vamos viviendo. Somos el pueblo de Israel, somos partícipes de las promesas de Dios, pero también, atención, somos partícipes de la ley que Él nos ha puesto. Él nos da, nosotros también estamos llamados a responderle. Entonces, ese pueblo que está exiliado, ese pueblo que vio la devastación de su ciudad, ese pueblo que vio cómo el templo se les fue al suelo y cómo están por allá ellos lejos de su tierra, van a decir, bueno, Dios nos puso en el paraíso, Dios creó todo bueno para nosotros, Dios nos puso en una tierra maravillosa. Los que la embarramos fuimos nosotros, los que nos equivocamos fuimos nosotros, los que le desobedecimos a Dios fuimos nosotros. Entonces no es ni siquiera castigo, es consecuencia de habernos salido del plan de Dios. Con esto que les acabo de decir, usted ya está preparado para leer los 2 primeros capítulos del libro del Génesis.
ya está preparado para leer los 2 primeros capítulos del Génesis. ¿Qué tenemos en ellos? Historia de la creación, historia de los orígenes. ¿Qué pasó? Pues que Dios nos puso en un paraíso. Vamos a mezclar los 2 primeros relatos, los 2 primeros capítulos, que son 2 relatos de la creación. ¿Qué tenemos allí? Dios nos puso en un paraíso. Dios nos puso en un lugar espectacular. Dios nos puso en una tierra que produce, que es fértil, que tiene agua, que tiene montaña, que tiene vegetación, que tiene animalitos. Y nos puso a nosotros. Nos hizo sus criaturas predilectas. Nos hizo lo más semejantes a Él. Nos dio libertad para actuar. Pero atención, nos pidió ser obedientes. Nos pidió ser leales, nos pidió cumplir con aquellos parámetros establecidos. Llámelo Torá, llámelo ley, llámelo precepto, llámelo mandamiento. Pero nos puso para que fuéramos como leales en el pacto que hicimos con Él. ¿Qué pasó? El ser humano desobedeció. Entra en escena del que no nos gusta hablar, pero que está ahí, el tentador. Ya vamos a leer un poquito la palabra. Entra en escena esa serpiente, que es el tentador, que le habla al oído al ser humano y le dice: no sea bobito. Usted le cree a todo eso que le dijeron. Sálgase de esos parámetros, hágalo de otra manera. Usted también puede hacerlo a su estilo. Ahí se tiraron el cuento. Ahí se tiraron todo, porque llegó el tentador, llegó el que pone un muro entre nosotros y Dios, llegó el que nos pone zancadilla, eso quiere decir tentador, Shatán, el que nos pone zancadilla y nos hace caer y nos hace salir del plan de Dios. ¿Y qué pasó? Expulsados del paraíso. Yo les estoy resumiendo con palabras muy mías los 2 primeros capítulos del libro del Génesis. No nos vamos a quedar así en cada capítulo de la Biblia, lógicamente. No crean ustedes que vamos a ver un capítulo de la Biblia por encuentro. Pero estos 2 primeros capítulos del Génesis me interesa para nuestro estudio bíblico, que es la base y es la esencia, que queden muy bien aprendidos y que entendamos muy bien cuál es el mensaje que encontramos allí. Entonces, esa respuesta a por qué está en el exilio, por allá en el siglo VI antes de Cristo, el pueblo de Israel, la encontramos en los 2 primeros capítulos del libro del Génesis y en general en los 11 primeros capítulos. Dios creó todo perfecto, Dios creó un paraíso, nos puso a nosotros a administrar, hicimos mal uso de lo que Dios nos dio, entonces el castigo o la consecuencia mejor, la consecuencia de nuestra falta, de nuestra desobediencia, de salirnos del plan de Dios, fue la expulsión del paraíso terrenal. Y ahí entra entonces Satanás, entra el pecado y entra nuestra debilidad que nos deja a veces llevar por el camino equivocado. Y ese irnos por el camino equivocado, que se llama pecado, que se llama caer en la tentación, tiene una consecuencia. En ese caso, la consecuencia para el pueblo de Israel fue salir de Jerusalén, fue que la ciudad fue destruida, fue que perdieron su arraigo, fue que se destruyó el templo y se fueron al exilio. Es decir, ¿qué es exilio? Lejos de su tierra, a otro lugar, donde hay otras costumbres, donde ya no eran los dueños y señores, sino donde estaban sometidos a una serie de penas, digámoslo así, de sufrimientos y de dolores. Todo eso lo vamos a ver en estos minuticos que nos quedan, observando así muy brevemente los 2 primeros relatos. No los vamos a leer todos, ustedes allá sí lo van a hacer. Yo espero que ya lo hayan hecho, era la tareita que teníamos para hoy y vamos a encontrar entonces lo que yo les había dicho ahora, que es como la clave de todo. Primer relato de la creación es el relato donde Dios nos va hablando a través de una serie de sesiones, digámoslo así, ¿cierto? Dios fue haciendo, fue creando,
fue creando. Entonces comienza el libro del Génesis con la primera palabrita en hebreo, que es Bereshit, que significa en el principio. Por eso lo llamamos el libro de los orígenes, por eso se llama Génesis, ya lo hemos estudiado. En el principio, estoy leyendo al inicio del capítulo primero del Génesis, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo. Es decir, todo era desorden, es lo primero. Lo primero que nos enseña el libro del Génesis es que Dios vino a poner orden. Mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, y dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas las llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios, que haya un firmamento entre las aguas para separar unas aguas de otras. Así fue. Hizo Dios el firmamento y separó las aguas que hay debajo de lo que hay encima de él. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Y así sigue el relato. ¿Qué es lo primero que encontramos? Vamos a ver unos aspecticos muy simples y muy rápido. ¿Qué es lo primero que encontramos? Separación de unas cosas y de otras. Dios fue poniendo orden. Usted tiene su casa muy revolcada. Hace días no le hace un buen aseo y un buen orden y tiene todo revolcado. Usted dice, voy a empezar por organizar. ¿Cómo organizo? Poniendo cada cosa en su sitio. Entonces, usted lee el primer relato del Génesis en el primer capítulo y es lo que encuentra, que Dios empieza a organizar. Separa lo de arriba de lo de abajo, lo de la tierra de lo del agua, va separando, va separando. Y Dios se empieza a dar cuenta que es bueno, es decir, primera enseñanza del capítulo de la creación, Dios hace todo bueno, no se le olvide, Dios hace todo bueno. Después de empezar a separar, ¿qué hace uno? Después de que separa y pone cada cosa en orden, usted ornamenta, pone bonito, y eso también hace Dios. Después de que separa una cosa de las otras, empieza a ornamentar. Entonces dice, por ejemplo, el versículo 14, dijo Dios, que haya lumbreras en el firmamento celeste para separar el día de la noche y sirvan de señales para distinguir las estaciones, que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Hizo Dios 2 lumbreras grandes, el sol y la luna, etcétera, etcétera. Ya eso es ornamentación. Ya organizó todo, ahora empieza a ornamentar, a poner bonito. Y ve Dios que es bueno, y vio Dios que era bueno. ¿Dónde cambia la cosa? A ver si ustedes lo encontraron. Dice el versículo 27 del capítulo primero. Y creó Dios a los seres humanos, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Ahí me voy a saltar un pedacito porque ahora vamos a ir allá. Y dice, después de que creó al ser humano y le dio unas órdenes y le dijo qué tenía que hacer y todo, vayan al versículo 31. Vio entonces Dios que todo lo que había hecho era muy bueno, muy bueno. Atención que me voy a detener ahí un segundito. Dios crea todo bueno y empieza a separar unas cosas de las otras y empieza a ornamentar, a que todo quede muy bonito. Y cuando Dios ya ha separado, ya todo está organizado, empieza el relato diciendo que era un caos, que era un desorden, y que luego viene la organización que Él va dando a todo, el Espíritu de Dios que revolotea sobre las aguas. Cuando Dios con su Espíritu organiza y ornamenta, se da cuenta que todo es bueno. Pero cuando crea al ser humano, cuando crea al hombre y a la mujer, pasa de ser bueno a ser muy
bueno. Atención, esa era la palabrita de más. Espero que la hayan encontrado. Y si no, poco a poco vamos a ir aprendiendo a leer la Biblia, que está en esos detalles. La palabra de Dios, la enseñanza central, está en los pequeñitos detalles. Por eso hay que leerla muy despacio, como vamos nosotros aquí en nuestro curso bíblico. Por eso hay que estar pendientes de cada versículo, de cada línea. Y por eso yo les voy a insistir, como su maestro, si me lo permiten, que hay que subrayar y que hay que resaltar y que hay que ir allá a rayar la Biblia. Yo la mía la tengo muy rayada. Ese bueno y ese muy bueno lo tengo allá encerrado en un círculo. Porque cuando Dios crea al hombre y a la mujer, ve que su obra está terminada. Ya le quedó perfecta. Creó los animales, creó las plantas, creó el agua, creó la montaña. Y por último nos crea a nosotros. Y cuando nos crea a nosotros ya no ve que es bueno, sino que es muy bueno. Somos la perfección de su creación. Yo simplemente les dejo el interrogante, ¿sí será así? ¿Haremos nosotros buen uso del ser las criaturas preferidas de Dios? ¿Actuaremos como tal? Eso ya se los dejo allá para su reflexión allá en el grupo en que se encuentran siguiendo el círculo bíblico. Qué bueno que terminada cada sesión discutan un poquito al respecto. Estos interrogantes que yo les voy dejando, usted o si lo ve allá solo, como sea, lo piense un poquito. Cuando Dios nos crea a nosotros, ve que todo es muy bueno, ve que es muy bueno. Somos la obra perfecta de Dios. Nos hace a su imagen y semejanza y dice, aquí llegué al culmen, aquí llegué a la plenitud de toda la creación. Ya organicé, ya ornamenté, ahora creo al hombre y a la mujer y esto quedó muy bueno. Esa es la enseñanza central del primer relato de la creación. Segunda tarea que les dejé, cuando crea al ser humano, al hombre y a la mujer, les da un mandato y un regalo. ¿Sí lo hicieron? ¿Sí encontraron dónde está? Vamos a ver si estaba tan difícil. Me salté a propósito cuando estaba leyendo ahorita el versículo 27. Vamos a mirar. Capítulo 1, versículo 27. Creó Dios los seres humanos a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y mujer los creó. Atención, versículo 28. Y los bendijo Dios diciéndoles, regalo, bendición, bendición. La bendición en la Biblia aparece en el primer capítulo del libro del Génesis, versículo 28. Creó al hombre y a la mujer. Vio que toda esta cuestión le quedó muy buena, excelente le quedó. Después nosotros vamos a ver en el segundo relato, la fuimos dañando, pero Dios la creó muy buena. Entonces, Dios la creó muy buena, al universo, al ser humano, quedó esto perfecto. Un regalo, la bendición. Dios los bendijo. Un mandato, crezcan y multiplíquense, llenen la tierra, adminístrenla, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, todos los animales que se mueven por la tierra. Y luego añadió que les entrega todo bueno. Entonces, un regalo, la bendición. Un mandato, crezcan, multiplíquense y hagan un buen uso. Muchas Biblias traducen, seguramente la que tiene usted allá en su mano, siguiendo este relato, dice sométanla a la tierra. Ese someter no es como lo tomamos nosotros hoy muchas veces, que someter es como oprimir, como estar encima de. Someter en el verbo que se usa en hebreo, en el lenguaje original del Antiguo Testamento, es más bien administrar, hacer buen uso de, seguir adelante con esto. Se los voy a decir para que vayamos redondeando hoy en un lenguaje muy coloquial. Una persona compra una finca y esa finca está abandonada, está acabada, está llena de monte, la casa se está cayendo, no tiene ningún sembrado. Y entonces esa persona que la compra organiza todo,
Va poniendo cada cosa en su sitio y después la pone muy bonita. Y después trae un mayordomo y le dice: hermano, usted es el administrador, usted va a vivir aquí muy bueno, yo le organicé todo para que viva muy bueno, pues usted me va a poner esto a producir. Ese es su oficio. Cuídelo, mantenga todo muy bonito, presérvelo y póngalo a producir. Tal cual. Dios crea, Dios divide, divide en el buen sentido, separa lo que está desordenado, calma el caos, organiza, pone bonito y nos pone a nosotros para que administremos, no para que destruyamos, no para que destruyamos, para que administremos, para que pongamos a producir todo esto que Él creó y para que se lo mantengamos en buen estado. Los bendijo diciéndoles: crezcan y multiplíquense. La vida es bendición. Hoy que se dicen tantas cosas y que hay tantas teorías y que no tener hijos y que se promueve el aborto y que tal y que... La palabra de Dios nos dice que la gran bendición es la vida. Cuando Dios le da la primera bendición al ser humano, esa bendición consiste en crecer y multiplicarse. Acuérdense que la promesa es tierra y descendencia. Y ya en el primer capítulo del Génesis aparece la descendencia como una bendición. Entonces, para que terminemos nuestro encuentro, libro del Génesis, libro de los orígenes, primeros 2 capítulos, apenas terminamos el primero. En el próximo encuentro vamos a ver el segundo y vamos a ver el tercero. Y ya ahí pasamos a la historia patriarcal. No crean, vuelvo y les digo que vamos a ver capítulo por capítulo, pero vamos a ver lo importante y lo fundamental de cada libro. Libro de los orígenes, creación del universo, del ser humano, y a partir del capítulo 11 veremos la creación del pueblo de Israel. Listo. Primer capítulo del libro del Génesis, creación en segmentos. ¿Qué hace Dios? Separa el caos para organizar todo, ornamenta, que esté bonito, que esté muy bien para que el ser humano se sienta agradable y allí tenga todo. Dios ve que todo lo que crea es bueno y cuando termina, que es con la creación del ser humano, todo es muy bueno, todo es perfecto. Le da un regalo al ser humano que es la bendición de crecer y multiplicarse, la descendencia es esa bendición y le da ese mandato que tenga la descendencia para que pueble toda la tierra y para que la pueda administrar, administre, produzca fruto, cuide y proteja todo. Ahí tenemos como el por qué se escribió el primer capítulo del libro del Génesis y cuál es la enseñanza que quiere dar. Cualquiera de ustedes ya está preparado para dar una muy buena enseñanza a partir de este primer capítulo del Génesis. Para nuestro siguiente estudio, para nuestra próxima sesión, usted se va a leer muy detenidamente el capítulo 2 y el capítulo 3. Y la tareita que va a hacer es muy sencilla. Usted va a escribir en una hoja, en un papel, en su libreta de apuntes, los personajes que aparecen en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Solamente eso. Cada personaje que aparece con nombre propio, si es un animal, lo que sea, como cuando nos cuentan las historias, va a escribir el nombre de los personajes y va a mirar qué es lo que hace cada personaje. Dios también es un personaje en este escenario. Va a ver qué hace cada personaje y va a separar los personajes buenos y los personajes malos. Va a hacer eso. Y acuérdense que vamos como en una saga. Ya Dios creó. Ahora vamos a ver qué sigue después de la creación. Van a ver lo bonito este hilo conductor. Ya hay creación, ahora vamos a ver qué sigue, qué pasa después de la creación. Espero pues que estén motivados, que vayan entendiendo por dónde vamos. Vamos a dar una explicación de cada texto bíblico, pero también sobre todo vamos a sacar la enseñanza que tiene. Busque pues los personajes en el capítulo 2 y 3 del Génesis. Mire qué hace cada uno, cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Si se entusiasma con la lectura, siga con Caín y Abel,
siga con el diluvio, siga con la Torre de Babel. No pase del capítulo 11, pero llegue hasta allá, ojalá. Lea muy bien esos capítulos del 1 al 11, subraye personajes y subraye como la actitud que tiene cada uno de esos personajes. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Quédense ahí un ratico discutiendo en su círculo bíblico, allá en su grupito, en su red, en su comunidad, en el salón parroquial, en la sala de la casa. Quédense discutiendo un poco sobre todo esto que hemos hablado, esos interrogantes que tienen, si surgen preguntas, todo eso. Busque su sacerdote amigo, busque su párroco, busque su líder, búsqueme a mí si quiere, allá en la parroquia, y dialogamos un poquito sobre todo esto que vamos aprendiendo de la Sagrada Escritura. Que el Señor los bendiga y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Hagan la tareita antes de seguir con el próximo encuentro, por favor.